Adelante, doctor David. Perfecto. Buenas noches a todos. Bueno, continuando con las sesiones académicas del Hospital Agramón, en esta oportunidad vamos a dar el tema de intoxicación por organofosforados. ¿Me escuchan todos? Sí, Se escucha, no hay doctor. problema. Entonces comenzamos. Como estaba indicando, esta noche vamos a hablar sobre lo que es la intoxicación por organofosforados, haciendo énfasis en cuanto al tratamiento que tenemos que realizar en los pacientes que ingresan. Se ha visto que existen varios pacientes que ingresan por esta noxa y muchas veces en relación a cómo era un manejo antiguo, han ido cambiando. Actualmente se han ido demostrando que algunos de los avances terapéuticos y bueno, pues el manejo en realidad de esta patología han ido cambiando, como vamos a observar. Primero, en cuanto a la introducción de organofosforados, tenemos que conocer que son sustancias orgánicas que tienen una estructura química de fósforo y carbono. Esto es muy importante, ya que estos son los encargados de provocar la noxa hacia nuestro paciente. ¿Qué hacen los organofosforados? Entonces, al ingresar esta sustancia a nuestro organismo, lo que van a realizar o lo que van a hacer es inhiben la enzima con actividad de la acetilcolinsterasa, o sea, van a inhibir la acetilcolinsterasa. Y como consecuencia de esto, va a provocar una alteración en el impulso nervioso. Entonces, la principal causa o la noxa que va a provocar los organofosforados en nuestro organismo es esto, alteración a nivel del sistema nervioso principalmente, como vamos a ver más adelante. Los organofosforados se utilizan ampliamente en la agricultura como insecticidas y como control de plagas. Actualmente es muy fácil conseguir esto, ya que en la agricultura, incluso en nuestra población, tienen este tipo de sustancias que están a la mano y muchas veces por diversas causas pueden intoxicarse con esto, incluso en el trabajo mismo o como un intento de autólisis. A nivel mundial se ha reportado más de 3.000 exposiciones por año y muertes más de 300.000, considerándose un problema a nivel mundial. Entonces se produce a través de la enzima acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas. Eso es muy importante conocer. La intoxicación va a inhibir la enzima acetilcolinesterasa y al inhibir esta enzima generalmente se une de manera irreversible a esta enzima y por lo tanto van a causar las alteraciones neurológicas que vamos a ver más adelante. La acetilcolinesterasa, recordando un poquito, también conocido como acetilcolinesterasa de los glóbulos rojos, principalmente se encuentran ahí. Entonces, esto es lo que va a causar el ingreso de los organofosforados hacia... Un momentito. Y al unirse la acetilcolinesterasa a la acetilcolinesterasa, ¿esto qué va a provocar? Que esta enzima no sea funcional. Entonces, como resumen de esta parte, la intoxicación por organofosforados principalmente tiene que ver con esta enzima, que es la acetilcolinesterasa. Al unirse a esta misma, lo que va a hacer es que bloquea la funcionalidad de esta enzima y de esta manera va a provocar varios de los causas que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es la acetilcolinesterasa? Lo que va a provocar la acetilcolinesterasa es una enzima responsable de la hidrólisis de la acetilcolina a colina y ácido acético. Entonces, ¿qué va a provocar al existir la inhibición de esta? Que exista mayor cantidad de colina, acetilcolina principalmente, va a haber una abundancia de esta misma a nivel de las sinapsis neuronales y la unión neuromuscular. Y por esta razón va a causar los síntomas que vamos a describir más adelante. Entonces, esto es muy importante conocer sobre cómo afecta o cómo actúa los organofosforados al unirse con la acetilcolinesterasa. Después de un periodo de tiempo, cuando hay la unión de la acetilcolina, o bueno, de la acetilcolinesterasa con el órgano fosforado,
La estructura química de esta se forma un compuesto llamado acetilcolinesterasa organofosforado. ¿Y esto qué es lo que va a causar? Que exista un cambio conformacional de esta enzima y por lo tanto no va a haber, no va a tener la respuesta, o sea, no va a haber esta transformación de acetilcolina a colina o ácido acético y por lo tanto va a haber una mayor cantidad de estas sustancias, provocando así, bueno, pues una respuesta generalmente inmunológica, neurológica, como vamos a ver. Hace que esta unión sea una enzima irreversible y muchas veces ni siquiera el antídoto que se puede utilizar para revertir esta unión es eficaz. Entonces tenemos que tener en cuenta esto principalmente donde se va a ver en los pacientes que tienen una intoxicación grave por esta sustancia. El efecto que va a causar esto es la acumulación de acetilcolina, como habíamos mencionado, cuando existe el ingreso de los órganos fosforados al unirse a la acetilcolinesterasa, va a inhibir la transformación de acetilcolina a colina y ácido acético, por lo tanto va a provocar una acumulación de acetilcolinesterasa o de acetilcolina principalmente. ¿Y qué va a provocar esto? Que exista una estimulación de receptores colinérgicos en las uniones neuromusculares y en el sistema nervioso central y autónomo. No sé qué voy Por a esta poner. razón vamos a poder observar todas las manifestaciones clínicas que van a acontecer más adelante. Entonces, ¿qué causa todo esto? Al haber esta estimulación, al haber la acumulación de la acetilcolina, va a haber en las terminaciones nerviosas esta acumulación y va a ser el causante de estas, provocando espasmo vascular, hipoxia tisular e incluso isquemia inducida por gran cantidad de acetilcolina. Entonces, ese complejo que se va a formar, acetilcolinesterasa organofosforado, al ser una molécula que ya es muy difícil revertir, causa y muchas veces de forma permanente estas, causando espasmo vascular, hipoxia tisular, incluso isquemia en estos pacientes. Por lo tanto, dependiendo de la toxicidad y la vía de entrada que tienen estos, las manifestaciones van a ser desde leve hasta incluso severos, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué va a resultar cuando existe una isquemia inducida por gran cantidad de acetilcolina? Resulta en la liberación de gran cantidad de mediadores inflamatorios. El cuerpo va a reaccionar de una manera provocando una inflamación, una respuesta inflamatoria, y esto va a provocar un síndrome de difusión orgánica y múltiples trastornos, especialmente a nivel de la microcirculación. Entonces, no solamente se va a quedar en que existan estas dos, sino va a ir incluso a provocar cambios a nivel de todo el sistema. Manifestaciones clínicas. Como ya habíamos visto, esta formación de esta unidad organofosforado y acetilcolinesterasa y la acumulación de la acetilcolina misma en las terminaciones nerviosas van a provocar estas manifestaciones clínicas. ¿De qué va a depender esto? Las manifestaciones clínicas van a depender del grado de exposición, también va a depender de las vías de exposición. Entonces, ¿cuántas vías existen? En cuanto a la intoxicación por organofosforado, se ha descrito que existen primero la vía respiratoria. Entonces, si es que el paciente inhala el agente organofosforado, lo que va a provocar, o bueno, la respuesta que va a ser en cuanto a las manifestaciones clínicas, como vemos en la diapositiva, van a ser más rápida, que van a ir de segundos a minutos. La parte oral, que es lo que mayormente o más frecuentemente nuestros pacientes acuden con una vía de exposición oral, y esto va a provocar un tiempo entre 30 a 90 minutos en presentarse las manifestaciones clínicas que vamos a describir a continuación. Y por último, otra vía de exposición es la vía dérmica, y esta puede alcanzar incluso de 12 a 18 horas. Entonces, esto es muy importante, la vía de exposición a los órganos fosforados, porque dependiendo de esto vamos a ver una respuesta en cuanto a las manifestaciones clínicas que pueden tener nuestros pacientes al llegar a la urgencia. No es lo mismo que un paciente tenga una intoxicación oral, o sea, que pueda ingerir esta sustancia, a tener una exposición dérmica. Las dérmicas principalmente en la agricultura, al hacer las fumigaciones donde se pueden esperar. Entonces, si se dan cuenta acá en la diapositiva, el tiempo en el cual van a poder manifestarse esta intoxicación y van a manifestarse toda la clínica o las manifestaciones clínicas va a depender dependiendo de qué vía de exposición ha tenido este paciente. La respiratoria es la más rápida. Al ser más rápida y dependiendo de la cantidad que va a estar expuesto, también va a ser
más grave la manifestación que va a tener. La oral, bueno, es la que frecuentemente nosotros es lo que vemos en el servicio de urgencias. Y la dérmica, que muchas veces sí ha tenido una exposición y vienen solamente de revisión porque no tienen las manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante. Tenemos que tener en cuenta el tiempo de exposición, ya que esos pacientes deberían estar en observación en esta cantidad de tiempos, porque pueden manifestar más adelante toda la clínica que vamos a ver. Entonces, las características clínicas se van a presentar de tres maneras en estos pacientes. La primera manera es la toxicidad aguda por órganos fosforados. Esta toxicidad aguda va a hacer que exista alteraciones a nivel del sistema nervioso autónomo, alteraciones a nivel de la unión neuromuscular y alteraciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Esto de qué va a depender? De que existe un exceso colinérgico, o sea, acumulación de la acetilcolina en estos sistemas, como hemos descrito más adelante. Entonces, la toxicidad colinérgica aguda, que es como se llama esta manifestación o esta etapa aguda de la intoxicación por órganos fosforados, se caracteriza clínicamente por esto, como vemos en las diapositivas: bradicardia, miosis, lagrimeo, salivación, broncorrea, broncoespasmo, emesis, diarrea y demás, como se puede observar. Como podemos observar aquí, estas son las manifestaciones colinérgicas que tienen o van a presentar los pacientes con intoxicación por órganos fosforados. Entonces, ¿cómo se denomina esto? Como el síndrome colinérgico. Entonces, todos los pacientes que tienen una exposición a estos y hagan una etapa aguda, o sea, el síndrome colinérgico como tal, van a manifestarse o se van a caracterizar principalmente, como habíamos visto anteriormente, por la alteración del estado de conciencia. Alteraciones a nivel muscular, debilidad muscular, excesiva, actividad secretora más abundante, va a haber broncorrea de estos, hipersalivación de estos pacientes. Además, estos a nivel neurológico va a existir lo que es debilidad en la flexión del cuello, músculos proximales, músculos de la respiración, que es muy importante esto en una etapa aguda. Si nosotros no sabemos identificar a un paciente que es potencialmente con intoxicación por órganos fosforados, la alteración más frecuente o incluso la alteración más fatal va a ser la alteración a nivel de la respiración. Va a haber disminución de los reflejos osteotendinosos, anormalidades de los nervios craneales incluso. Y puede haber lesión aguda del miocardio también, insuficiencia respiratoria aguda secundaria al broncoespasmo que va a provocar, y por el otro lado alteraciones también a nivel de los músculos de la respiración. Puede haber insuficiencia hepática y también insuficiencia renal aguda en estos pacientes en cuanto a lo que es el síndrome colinérgico. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que nosotros vamos a ver cuando existe alteraciones agudas en este paciente en el síndrome colinérgico? Va a ser todas estas alteraciones como podemos observar acá en esta tabla. Incluso hay mnemotécnicos, como puede ver ahí. Eso es lo que tenemos que ver y es lo que tenemos que buscar. Por eso nosotros tenemos que conocer los síntomas colinérgicos, porque sabemos muy bien que la intoxicación por órganos fosforados en una etapa aguda van a presentar síntomas colinérgicos, y estos son salivación, lacrimeo, defecación, puede haber vómitos, broncorrea, bradicardia principalmente, miosis, y como pueden observar aquí hay varios síntomas, signos también que tenemos que saber reconocer en un paciente que tiene intoxicación por órganos fosforados, principalmente en una etapa aguda, como es el síndrome colinérgico. Aparte de eso, el otro grande grupo de síntomas que pueden provocar la intoxicación, o lo que vamos a observar nosotros con intoxicación por órganos fosforados, son los efectos nicotínicos. Y como pueden observar acá, los efectos nicotínicos son estos: fasciculaciones, debilidad muscular, parálisis, depresión del centro respiratorio, debilidad neuromuscular, excesiva secreción bronquial y broncoconstricción. Entonces, esto se va a deber principalmente a que existen despolarización a nivel de la succinicolina. Va a haber un bloqueo neuromuscular en estos pacientes y por lo tanto va a provocar estos efectos nicotínicos. Entonces, como ya se ha descrito, existen dos grupos de síntomas que nosotros vamos a poder observar en un paciente con intoxicación por órganos fosforados: los efectos nicotínicos y todo lo que se ha descrito en cuanto al síndrome colinérgico. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta para poder observar en un paciente o buscar en un paciente que es potencialmente riesgo a intoxicación por órganos fosforados. Entonces, otros efectos que pueden causar, como habíamos observado en diapositivas previas,
Puede haber alteración a nivel cardíaco. Puede haber alteración a nivel respiratorio. A nivel cardíaco pueden provocar arritmias cardíacas, bloqueos y prolongación del intervalo QT. Se ha demostrado que en algunos pacientes, especialmente en pacientes que tienen una intoxicación grave por órganos fosforados, pueden provocarse alteraciones cardíacas. En serie de casos pequeños que se han hecho en estudios, un tercio de los pacientes con intoxicación grave han manifestado incluso isquemia miocárdica, observándose que existe troponina elevada y cambios a nivel del electrocardiograma. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. ¿Y esto a qué qué tenemos que hacer en esto? En todo caso, a todo paciente que ingresa al servicio de urgencias y está con síntomas de una intoxicación por órganos fosforados, tenemos que solicitar un electrocardiograma para ver si no exista este tipo de alteraciones. En la parte respiratoria, los pacientes, los efectos que va a causar son insuficiencia respiratoria como tal. ¿Por qué? Por deterioro del centro respiratorio, debilidad neuromuscular, excesivas secreciones respiratorias, incluso puede haber broncoconstricción. Y en función de esto, el deterioro del paciente va a ser mucho mayor, la gravedad del paciente va a ser mucho mayor, incluso la parte aérea se va a comprometer tanto que esos pacientes van a requerir de soporte ventilatorio. A mayor profundidad. Todos hemos sentido Otro grupo, o bueno, otra fase de lo que es la intoxicación por órganos fosforados es el síndrome intermedio. Tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué razón? Muchas veces cuando viene un paciente a la urgencia con intoxicación por órganos fosforados en fase aguda, se le hace todas las medidas de reanimación al paciente y muchas veces después de unas horas el paciente se encuentra estable. Es importante que después de haber pasado y haber hecho el tratamiento correspondiente en una fase aguda, el paciente debe ser internado por observación, porque la incidencia de este síndrome intermedio va desde un 10 al 40% de los pacientes que han sufrido exposición o han estado intoxicados por órganos fosforados. ¿Ya que se denomina como síndrome intermedio? Es una alteración neurológica, se desarrolla, y esto es muy importante, entre 24 a 96 horas después de la exposición. Por eso es la importancia de que estos pacientes con intoxicación deben ser sí o sí internados para tenerlos en observación, porque pueden cursar con un cuadro de síndrome intermedio y esto puede llevar incluso a que el paciente se complique más adelante, por más de que en las primeras horas posteriormente a la reanimación y al tratamiento que se ha realizado en los pacientes en la urgencia se encuentren estables. ¿Qué manifestaciones clínicas van a tener o cómo podemos reconocer un paciente que va a ser un síndrome intermedio? Existe debilidad de la flexión del cuello, alteraciones de los pares craneales, alteraciones de los reflejos tendinosos. Si bien se ha hecho el manejo de estos pacientes en el servicio de urgencias en una etapa aguda como es el síndrome colinérico y no tienen ningún tipo de déficit neurológico, durante la observación de esto entre las 24 a 96 horas puede presentar estos sintomatología y eso nos puede ser secundario a esto, lo que es el síndrome intermedio. Además, hay debilidad muscular proximal, insuficiencia respiratoria por debilidad de los músculos intercostales y diafragma. Entonces es muy necesario tener en observación y reconocer si es que el paciente todavía tiene las manifestaciones clínicas como podemos observar en esta diapositiva y de acuerdo a eso poder actuar más adelante como corresponde. Muchas veces el síndrome intermedio se puede resolver de forma espontánea entre 1 a 2 semanas. Puede requerir incluso de ventilación mecánica si no existe un tratamiento de soporte. Por eso la importancia de tener la observación este paciente durante esos días, hasta 96 horas, como había mencionado. Y la otra fase, que es una fase tardía, es la polineuropatía tardía. Entonces, ¿de qué se caracteriza esto? Se produce semanas después de la exposición por órganos fosforados. Principalmente es porque va a existir la inhibición de la esterasa diana, que es la enzima que se encuentra a nivel del cerebro y los nervios periféricos y los linfocitos. Entonces, 3 semanas después de haberse provocado la fase aguda, el síndrome colinérgico, si esto ha provocado el síndrome intermedio, en algunos pacientes, ¿sí, doctor? Que tiene apenas 50,000 pobladores y es la ciudad
alta nivel de altitud del Veremos mundo. qué está pasando con estos. Hay un clic Pero ya habíamos mencionado donde que la estás ciudad de del administrador donde tú puedes cerrar los micrófonos. de población en A ver, densidad Está bien, poblacional, doctor. Ahorita pero la revisa ciudad en del alma que labora participantes, para medicina ya humana que más son alto muy mal educados, para están estudiar haciendo esto y aspectos a no nivel de la responden fisiología ya y patología. ni siquiera al Ahora, WhatsApp. algunas definiciones. Entonces tú puedes hacerlo eso. Ya, doctor, está bien. ¿Está bien? Sí, Listo. está bien, doctor. Ahora, si hay posibilidad de que acerques más el micrófono o bien aumentes el volumen, pero algunos están diciendo que no se te escucha. Posiblemente es por la interferencia también. Seguramente, doctor. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí, mejor. Ya está. Ya. Ahora sí, adelante, Bueno, doctor. pues está bien. Entonces voy a retroceder unas cuantas diapositivas para que, bueno, algo que estaba hablando y quizás no me han escuchado y voy a volver a repetir es lo que era el síndrome intermedio. Como estaba mencionando, en un paciente que ha presentado una eh, intoxicación aguda por organofosforados, que han estado en una etapa de síndrome colinérgico, estos pacientes tienen que ser internados para tener su observación por unos días. ¿Debido a qué? Porque la mayoría de estos pacientes, o un porcentaje entre el 10 y el 40% de los pacientes que han o han presentado intoxicación por organofosforados, pueden desarrollar lo que es el síndrome intermedio. Y esto, el síndrome intermedio, generalmente existe una alteración neurológica. Se desarrolla entre 24 a 96 horas después de la exposición. Por eso la importancia de que estos pacientes tienen que ser internados en observación durante este tiempo. Existen manifestaciones clínicas en las cuales podemos nosotros notar o describir en estos pacientes, como ser los que están a continuación: la debilidad de la flexión del cuello, alteraciones de pares craneales, alteraciones de reflejos tendinosos, debilidad muscular, periférica o proximal, insuficiencia respiratoria, debilidad de los músculos intercostales y también del diafragma, y eso va a condicionar también que va a provocar lo que es la insuficiencia respiratoria como tal. Entonces, estas manifestaciones clínicas, como ven en la diapositiva, se caracterizan en lo que es el síndrome intermedio. Generalmente se presenta porque existe una exposición todavía, o se relaciona la exposición con organofosforados, y se puede presentar en esta cantidad de tiempo, entre 24 a 96 horas. Entonces, muy importante esto, poder determinar y poder saber reconocer para poder actuar y de que no exista mayor deterioro o depresión, principalmente en la parte respiratoria en estos pacientes. En algunos de los pacientes se puede resolver o se resuelve esto entre 1 a 2 semanas, y muchos de ellos pueden requerir incluso ventilación mecánica porque existe gran compromiso de la parte respiratoria principalmente. Otra fase de la intoxicación por organofosforados es la polineuropatía tardía. La polineuropatía tardía se produce 3 semanas después de la exposición a organofosforados. Esta polineuropatía tardía es debido a que existe una inhibición de la esterasa diana, principalmente. Es una enzima que se encuentra a nivel del cerebro y al nivel de los nervios periféricos y linfocitos, provocando que exista un déficit neurológico en estos pacientes. Puede presentar disminución de la memoria, puede presentarse como depresión, como psicosis, incluso como parkinsonismo. Pero además se puede caracterizar o se caracteriza porque existe parestesias dolorosas a nivel en patrón de guante o calcetín. Entonces, ¿qué significa esto? Principalmente a nivel distal es donde se va a provocar la parestesia de estos, que muchas veces son dolorosas y puede tener incluso una neuropatía motora simétrica, caracterizada por debilidad flácida de las extremidades inferiores, que puede ascender incluso hasta extremidades superiores. Entonces, esto es muy importante. Existe todavía la neurotoxicidad retardada, y esto puede deberse, como hemos visto en diapositivas anteriores, a que el complejo órgano fosforado acetilcolinesterasa es una formación que es muy difícil de romper, incluso para medicamentos o sustancias de tratamiento que vamos a ver más adelante.
Entonces tenemos que tener en cuenta eso en nuestros pacientes. No significa que cuando el paciente ya está en condiciones de alta, por ejemplo, y se le da el alta, tenemos que todavía hacer seguimiento por unas semanas más y como hemos visto puede presentar neuropatía tardía secundaria a la intoxicación por organofosforados hasta 3 semanas después de la intoxicación. Entonces tenemos que tener en cuenta y como hemos visto, estas son las 3 fases que nosotros debemos conocer para saber y hacer un adecuado manejo de estos pacientes. Diagnóstico. El diagnóstico se va a basar, como en todas las enfermedades, principalmente en realizar un adecuado examen físico y en hacer una adecuada historia clínica. El diagnóstico es clínico en este caso. Tenemos que saber reconocer nosotros todos los síntomas que hemos podido observar y todos los signos que hemos descrito en cuanto a los síntomas colinérgicos y nicotínicos, como hemos visto anteriormente. Entonces, eso tenemos que saber reconocer nosotros y se basa en eso lo que es el diagnóstico de los pacientes que tienen intoxicación por organofosforados. Podemos ayudarnos por métodos diagnósticos, métodos laboratoriales. Existen 2 principalmente. La detección de los metabolitos de órgano fosforado en orina y la medición de la acetilcolinesterasa, principalmente. Si es que podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Y en todo caso, si no podemos y no tenemos a la mano estos laboratorios, cuando tengamos un caso de un paciente, tenemos que saber reconocer principalmente la clínica. Como en todas las patologías, nosotros tenemos que saber reconocer la clínica. Muchas veces en la mayoría de las patologías la clínica es mandatoria y especialmente en el servicio de emergencias o urgencias para realizar un tratamiento adecuado e iniciar una terapéutica adecuada en estos pacientes. No esperar así a los laboratorios para poder determinar una conducta. Entonces, eso tienen que grabárselo. Tenemos que echar en mano de la clínica como siempre se ha realizado. Existe un test, si nosotros todavía estamos dudando, muchas veces el paciente llega sin familiares, es traído por bomberos, por policías y no sabemos qué ha pasado con el paciente y vemos que tiene características de un síndrome colinérgico, podemos echar el test de atropina o poder usar lo que es el test de atropina. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en la administración de 1 miligramo de atropina y vamos a ver si es positiva cuando existe actividad facial, taquicardia o midriasis principalmente. Entonces podemos hacer todavía esto si nosotros consideramos o tenemos duda sobre el diagnóstico de la intoxicación por organofosforados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer si nuestro paciente llega al servicio de urgencias? Vemos que tiene todas las características clínicas de un síndrome colinérgico por intoxicación de órganos fosforados. Entonces, el tratamiento incluye principalmente medidas de soporte. Tenemos que hacer la decontaminación o descontaminación, apoyo respiratorio y tratamiento farmacológico. Se debe garantizar principalmente en estos pacientes, como dice en la diapositiva, la permeabilidad de la vía aérea, una adecuada ventilación, una adecuada oxigenación y estabilización de la función cardiorrespiratoria principalmente. Como hemos visto en la parte de sintomatología, 2 cosas se van a alterar en este paciente, la parte neurológica y la parte respiratoria principalmente. Si nosotros no actuamos adecuadamente, la parte respiratoria va a existir que exista mucho mayor depresión que estos pacientes van a requerir de un soporte ventilatorio más avanzado. Entonces tenemos que ir nosotros principalmente a reconocer a estos pacientes para poder actuar inicialmente. El manejo inicial de estos pacientes es si existe alteración del estado mental, tenemos que ponerlo oxígeno al paciente y muchas veces si el deterioro neurológico y la parte del estado mental está muy alterado, si el paciente está en sopor, por ejemplo, en sopor superficial o profundo, incluso un paciente comatoso, tenemos que echar mano de la intubación endotraqueal en estos pacientes. O cuando existe dificultad respiratoria muy evidente, tenemos que hacer lo que es la intubación endotraqueal. Algo que nosotros tenemos que evitar es esto. Muchas veces en el servicio de emergencias lo que se hace es la secuencia de intubación rápida y para esto estamos echados de manos de algunos medicamentos como es la succinilcolina. En este caso, en estos pacientes debemos evitar esto en la secuencia de intubación rápida.
ya que se metaboliza por la acetilcolinesterasa. Lo único que vamos a hacer es causar que exista mayor depresión y mayor deterioro a nivel respiratorio principalmente, e incluso parálisis a nivel de los músculos de la respiración como tal. Entonces tenemos que evitar esto si es que nosotros queremos hacer una secuencia de intubación rápida en estos pacientes. Y como dice ahí, conduce a un bloqueo neuromuscular, y esa va a ser la causa y la exacerbación del cuadro respiratorio que puede presentar nuestros pacientes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando existe una toxicidad colinérgica, o sea, la fase aguda de estos pacientes por intoxicación de organofosforados, tenemos que echar en manos de un medicamento. Uno de ellos es la atropina. La atropina es un inhibidor competitivo de los receptores muscarínicos. Entonces, por esa razón nosotros echamos mano de utilización de la atropina en estos pacientes, ya que al ser un inhibidor competitivo de los receptores muscarínicos en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, podemos utilizarla. Algo que tenemos que saber es que no posee ningún efecto sobre los receptores nicotínicos, entonces todavía va a presentar la sintomatología o los síntomas nicotínicos que habíamos observado anteriormente. La atropina es un agonista del receptor muscarínico, entonces para evitar este efecto o la toxicidad colinérgica podemos utilizar este medicamento, y es un medicamento que siempre y tenemos alcance en el servicio de urgencias. Está indicado para revertir toda esta sintomatología muscarínica que hemos visto, como la broncorrea, broncoespasmo y el edema pulmonar, si es que puede presentarse. Entonces podemos utilizar. Se recomienda que la dosis debe ser creciente. ¿Qué significa esto? Tenemos que ir ascendiendo la dosis que vamos a utilizar. No nos sirve utilizar una dosis pequeña, ponerle una ampolla de 1 miligramo y esperar hasta que haga respuesta. Dependiendo de la respuesta y la valoración de estos pacientes, deben ser cada 3 a 5 minutos para ver si existe una respuesta adecuada, y podemos seguir utilizando. En intoxicaciones graves incluso podemos echar en mano de la bomba de infusión, una infusión continua de atropina en esos casos. Entonces, la atropina, ¿cuál es la dosis que nosotros tenemos que utilizar? La dosis inicial en adultos es de 2 a 5 miligramos endovenoso. Como pueden observar ahí, en niños es de 0,05 miligramos kilogramo endovenoso. Entonces, esto es muy importante. Nosotros tenemos que conocer la dosis de cómo hacer un adecuado manejo de la atropina en estos pacientes. Si no se observa ningún efecto, pasado los 3 a 5 minutos, debemos duplicar esta dosis. Si, por ejemplo, nosotros hemos comenzado con 2 miligramos y no hay respuesta de este paciente después de la evaluación de unos minutos, podemos duplicar, utilizar 4 miligramos hasta 5 miligramos, y eso repetir durante 3 a 5 minutos hasta que exista respuesta de estos pacientes, o hasta que exista aliviar los síntomas y signos muscarínicos, como hemos observado. Entonces, toda la clínica que se ha mencionado, que he mencionado anteriormente, es muy importante conocer, no solamente para reconocer a un paciente con intoxicación por organofosforados, sino también para poder realizar un adecuado tratamiento, una adecuada terapéutica con lo que es la atropina. La atropina debe titularse hasta el punto final terapéutico de la eliminación de la secreción respiratoria y el cese de la broncoconstricción. Esto es muy importante. Muchas veces nosotros, y antes generalmente nos han indicado que para saber si un paciente tiene signos de atropinización es la taquicardia y la midriasis. Actualmente ya no se está considerando estos dos como signos de atropinización como tal. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros en un paciente para saber que este paciente ya está atropinizado? Es esto, que ya no exista eliminación de secreción respiratoria y que no exista la broncoconstricción, que es principalmente lo que deteriora más a nuestros pacientes con intoxicación por organofosforados. Entonces, cuando tiene una adecuada función respiratoria, nuestros pacientes podemos considerar que estamos haciendo un buen manejo de la parte aguda de la intoxicación por organofosforados, y no así la taquicardia y la midriasis como signos de atropinización, porque no son marcadores adecuados que nos pueden determinar una mejoría terapéutica de estos pacientes. ¿Por qué razón? Porque muchas veces al existir hipoxia, hipovolemia o estimulación simpática continua gracias a la intoxicación por organofosforados, también puede aparecer estos dos signos. No solamente puede existir, como hemos visto, bradicardia en estos pacientes o miosis. En algunos pacientes, cuando tienen intoxicación severa por organofosforados, podemos tener estos dos signos también. Entonces, no son marcadores para
determinar que nuestro paciente está con un adecuado manejo. En pacientes con intoxicación grave se puede realizar administración de atropina e infusión continua, como ya había mencionado anteriormente, en la misma dosis que hemos visto anteriormente. Y esta infusión se debe continuar con la administración de una infusión de atropina e iniciarse con 10 al 20% de la dosis total requerida para estabilizar al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Si en un paciente hemos llegado a utilizar, por ejemplo, 20 miligramos de atropina para estabilizar de la parte aguda y todavía presenta signos del síndrome colinérgico, podemos echar en mano de la infusión continua, pero tenemos que utilizar una dosis entre 20, de 10 a 20% de esa dosis total que hemos utilizado. O sea, de los 20 miligramos tenemos que utilizar o sacar el 10% o el 20% y eso se debe seguidamente administrando a nuestro paciente. Como sabemos, la atropina no se une a los receptores nicotínicos y no siempre es eficaz para tratar la disfunción neuromuscular, cuando son intoxicaciones severas principalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso o qué debemos hacer en este caso? Es utilización del antídoto para los organofosforados, como son las oximas, que muchas veces nosotros no lo utilizamos porque tampoco tenemos a la mano en los servicios de urgencias, pero deberíamos tenerlo, porque estas oximas sí existe o sí provocan la reversión de los efectos nicotínicos, principalmente debilidad muscular y parálisis. Y algo que nosotros tenemos que tener en cuenta que una de las oximas que se considera es la pradiloxima. Entonces, este fármaco, conjuntamente con la atropina, debemos administrar a nuestros pacientes cuando tienen el síndrome colinérgico, cuando están en una etapa aguda. ¿Qué es lo que va a realizar? Reactiva la acetilcolinesterasa. Como sabemos, existe un bloqueo de la acetilcolinesterasa cuando existe la unión de los órganos fosforados a esta enzima. Por lo tanto, este fármaco, la pralidoxima, lo que va a hacer es revertir o reactivar esta enzima para que no existe acetilcolina en exceso o no hay acumulación de acetilcolina a nivel de los receptores principalmente. Entonces, tenemos que echar mano de este medicamento para tratar a nuestros pacientes por intoxicación de organofosforados. Este medicamento es un agente reactivador de la colinesterasa. Es eficaz en el tratamiento de los síntomas tanto muscarínicos como nicotínicos. Como hemos observado en diapositivas previas, la atropina como tal no tiene efecto sobre los receptores nicotínicos, ni siquiera sobre los síntomas nicotínicos, solamente a nivel muscarínico. Entonces, este medicamento sí tiene efecto a nivel de ambos síntomas, tanto los síntomas muscarínicos como síntomas nicotínicos. Esto tenemos que tener en cuenta nosotros, que este medicamento no podemos administrar de forma sola, sí o sí tenemos que administrar concomitantemente con la atropina, y esto debido a que puede haber una inhibición transitoria de acetilcolinesterasa inducida incluso por las oximas. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Si nosotros vamos a echar en mano de este medicamento, sí o sí tenemos que administrar conjuntamente atropina en estos pacientes para evitar esto, ya que al iniciar el tratamiento con oximas, lo que podemos hacer es esto, inhibir transitoriamente la acetilcolinesterasa, y eso que va a provocar que todos los síntomas que hemos descrito todavía persistan o incluso se exacerben más. Por esa razón tenemos que administrarlo conjuntamente. ¿Cómo se administra? Existe administración en bolos. Una dosis inicial es de 30 miligramos kilogramo en adulto y de 25 a 50 miligramos kilogramo en niños, según la gravedad del cuadro. La administración es lenta y esto es muy importante. Es uno de los fármacos que debemos que administrar en 30 minutos, porque si nosotros administramos de forma continua y rápida a este paciente, podemos provocarle un paro cardíaco. Entonces, ¿por qué tenemos que administrar lento? Previene la debilidad muscular que resulta en la inhibición transitoria de la acetilcolinesterasa, como hemos observado, cuando puede provocar la inhibición transitoria de la misma enzima que está bloqueada por los órganos fosforados, y esto puede hacer que el cuadro se exacerbe. Entonces, por esta razón, para evitar esto, tenemos que administrarlo. Si el paciente todavía persiste con los síntomas del síndrome colinérgico, lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer es una infusión de 8 miligramos kilogramo hora, una infusión continua de estos pacientes durante el primer día o hasta que estos síntomas del síndrome colinérgico, tanto síntomas muscarínicos como nicotínicos, vayan disminuyendo o desaparezcan en su totalidad.
La dosis en niños es de 10 a 20 kilogramos o miligramos kilogramo hora. Entonces, esas son las medidas iniciales que nosotros tenemos que hacer. Recordando lo que tenemos que hacer, primero tenemos que ver la parte respiratoria, hacer un manejo inicial de estos pacientes. Podemos echar en mano administrando estos dos fármacos que hemos mencionado, tanto la atropina como las oximas, para poder revertir los efectos que está provocado por los organofosforados. En cuanto a la descontaminación de los pacientes o descontaminación de la intoxicación, va a depender de dónde ha sido la vía de entrada. Por ejemplo, si la exposición ha sido tópica, lo que tenemos que hacer es quitar toda la ropa del paciente, hacer una infusión, hacer un lavado de la piel que nosotros consideramos que está expuesta o que está expuesta a los órganos fosforados, y de esta manera tratar de eliminar lo que es mayor cantidad de órganos fosforados que puedan absorberse por la piel. Algo que la mayoría o en la mayoría de los servicios de emergencias realizan en cualquier etapa de la intoxicación por órganos fosforados es el lavado gástrico. Actualmente, en varias guías de toxicología, tanto americanas como europeas, no se considera o no se recomienda la utilización o la realización de lavado gástrico. Y si es que quieren realizar esto, tenemos que hacerlo en la primera hora de ingestión. O sea, si el paciente está en la primera hora después de la exposición por organofosforados, ahí sí podríamos realizar, pero no es una recomendación muy fuerte. La mayoría de estas guías o de estos centros no recomiendan como tal el lavado gástrico de estos pacientes. ¿Por qué? Porque pueden provocar aumento o el riesgo mayor de aspiraciones, secreciones, incluso en estos pacientes, si tienen una intoxicación grave por organofosforados, puede tener mayor compromiso del estado neurológico, por lo tanto el riesgo de aspiración es mucho mayor, incluso de neumonitis en estos pacientes. Por esa razón no se recomienda realizar el lavado gástrico. Podemos hacerlo durante la primera hora después de la exposición, eso como una recomendación. Entonces, no es como antes que a todo paciente que venía, ya sea después de 4 horas, 6 horas de intoxicación, seguimos haciendo el lavado gástrico. En este caso no nos sirve porque el riesgo de que exista mayor deterioro es mucho mayor aspiración de estos pacientes y neumonitis. Y al haber una complicación a nivel de la vía respiratoria y conociendo que los efectos van a ser a nivel respiratorio, vamos a agravar el cuadro respiratorio de estos pacientes. Entonces, como pueden observar acá, la Asociación Estadounidense de Centros de Toxicología y la europea nos recomiendan de forma rutinaria. Entonces, tenemos que catalogar al paciente, ver al paciente, y como en todo, cualquier tipo de enfermedades, el tratamiento y el manejo de estos pacientes van a ser individualizados y no de forma simultánea en todos los pacientes de la misma manera. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta también nosotros. Y como ya había mencionado, aquí están las complicaciones que pueden acontecer si nosotros realizamos de forma indiscriminada este tratamiento en estos pacientes. Otra medida que generalmente se realiza es el carbón activado. De la misma manera, solamente podemos utilizar el carbón activado durante la primera hora después de la exposición por organofosforados y no así en cualquier momento o en cualquier etapa que pueden llegar. Hay pacientes que llegan después de 4 horas debido a distancia o muchas veces se quedan solos en caso de intentos de autólisis hasta ser encontrados por un familiar y pasan muchas horas. Entonces, por esa razón no podemos utilizar en cualquier paciente de forma discriminada. Entonces, tenemos que solamente utilizar durante la primera hora. La dosis, 1 gramo, kilogramo pesos, con un máximo de 50 gramos principalmente. Existe una contraindicación. Si el paciente está con un estado mental deprimido, sin protección de la vía respiratoria y una presentación tardía, o sea, después de varias horas de haber presentado la exposición a organofosforados, no podemos realizar esto. Incluso hay artículos, estudios en los cuales han tratado de determinar si es eficaz esto en cuanto al tratamiento, como podemos ver esto, que es un estudio controlado, donde han hecho varios esquemas de tratamiento con carbón activado. Como podemos observar en la diapositiva, estos son los esquemas que han podido utilizar. 6 dosis de 50 gramos en intervalos de 4 horas versus pacientes que no han recibido una dosis de carbón activado de 50 gramos también versus pacientes que no han recibido. El resultado ha sido
la medida primaria que han tratado de observar en estos pacientes es disminuir la mortalidad de los pacientes por intoxicación por organofosforados, en lo cual no ha habido diferencia entre los grupos que han utilizado y los que no han utilizado. La mortalidad ha sido la misma, como pueden observar en la diapositiva, de 6.3%, considerando que no se recomienda de forma rutinaria, solamente dependiendo del paciente y, como habíamos mencionado en diapositivas anteriores, solamente en la primera hora después de la intoxicación o la exposición al mismo. Entonces, eso ha sido lo que era intoxicación por organofosforados. He tratado de hacerlo lo más práctico posible para que puedan entender y la forma en la cual se tiene que actuar, tanto como qué fármacos utilizar o qué medidas nosotros podemos realizar, y no solamente hacer muchas veces lo que hacemos de forma habitual o de forma empírica en algunos casos. Y no sé si tienen alguna consulta o alguna duda. ¿Aló? Sí, ¿Aló, muchísimas doctor? gracias, doctor David. Vamos a esperar que hayan algunas preguntas del auditorio. Buenas noches, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Bueno, gracias por la explicación. Bueno, la pregunta viene acá, ¿no? Ya, como hemos visto, hemos dejado ya de utilizar mucho el lavado gástrico. Pero en la experiencia que tenemos en el hospital y en otros hospitales, en el hospital de clínicas, donde yo hice mucha parte de las actividades prácticas, donde llegaban muchos de estos pacientes intoxicados con más de 4 horas, más de 6 horas, ¿no? Lo que veíamos en la sala de lavados gástricos era que haciendo el lavado gástrico se extraía aún gran cantidad de órgano fosforado, ¿no? Pese al tiempo, ¿no? En muchos de los casos veíamos esto, que el paciente ya venía con su síndrome, ¿no? Ya totalmente con mucho vómito, completamente bañado en su vómito, donde había desechado ya la mayoría del órgano fosforado que había ingerido. Pero eso es lo que hemos visto en nuestra experiencia, ¿no? Ya. Entonces, la pregunta va a esto, ¿no? ¿Cómo evitar o cómo ver esa parte de que el órgano fosforado no se siga absorbiendo? Ya ha pasado la primera hora donde se puede hacer el lavado gástrico, ¿no? No habiendo diferencia entre el uso del carbón activado o no carbón activado. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos dar? Solamente dar el antídoto, porque mucho depende, doctor, en esta vista, qué tipo de órgano fosforado ha tomado, ¿no? No es lo mismo tomarse un órgano fosforado, no sé, le puedo decir chinito, donde se toman 2 o 3 o 4 o 10 sobres y que ni a las datas mata, ¿no? Pero sí genera un síndrome muy, 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 muy molestoso en cuanto a la parte de vómitos, todo el síndrome muscarínico que presenta. Pero al tomarse uno, sé, un órgano fosforado de la marca Bayer, ¿no? No es lo mismo intoxicarte con el Folidol que con un Zaticida. Entonces, a esa parte, doctor, no sé si nos puede ampliar un poco más el aspecto en esto. Bueno, doctor, eso es cierto. Muchas veces, incluso en la agricultura, utilizan más fuertes sustancias como organofosforados, incluso como ser lo que es el karate. Y sí, en esos casos el efecto que tienen es mucho mayor y pueden llegar incluso a una intoxicación grave. Y sí, nosotros también hemos visto eso. Y muchas veces lo que recomiendan en algunos guías es poder hacer un lavado gástrico, si es que vamos a realizarlo, pero de forma individualizada, dependiendo de
el paciente y dependiendo de la sustancia que van a consumir estos pacientes. No en todos se podría realizar esto, pero sí en algunos pacientes, al instalar una zona nasogástrica, podemos hacer el aspiraje de esto para ver, y muchas veces sí se ha encontrado todo esto. Indican incluso que hasta 2.500 a 3.000 ml podemos infundir e incluso podemos hacer administración de solución solamente para poder evitar que exista mayor absorción de esta sustancia y posteriormente hacer el aspiraje correspondiente, pero tenemos que tener en cuenta, dependiendo de las características que tiene el paciente y también dependiendo de la sustancia que está, bueno, la sustancia que ha ingerido principalmente, ¿no? Entonces, sí, experiencia propia también hemos visto nosotros que hasta 4 horas incluso podemos aspirar en algunos pacientes cierto tipo de cantidad, y eso de qué va a depender también de la gran cantidad que ha podido ingerir, porque hay pacientes que solo ingieren una cantidad mínima y hay otros que no. Incluso estas sustancias también lo vienen en forma líquida y eso muchas veces en la primera hora la absorción va a ser mucho mayor. Pero sí, doctor, se podría recomendar todavía. Yo he visto también casos en los cuales hemos utilizado nosotros, pero tampoco hemos hecho un lavado profuso como en otros casos que hasta 6 litros le siguen haciendo el lavado. Nosotros generalmente lo hacemos hasta 2.5 o 3 litros solamente en nuestros pacientes y bueno, dejamos la sonda caída libre por unas cuantas horas o un día incluso. Y bueno, hemos visto también mejoría de estos pacientes, ¿no? Si es que están dentro de ese límite de tiempo también. Muy amable, doctor. Otra pregunta, doctor. Bueno, que siempre, lo que nosotros veíamos antes en el hospital, bueno, cuando yo comencé como médico de guardia en el hospital, ¿no? Hacían el lavado con 10, 15 litros de agua fría, Sí. ¿no? Le ponían al paciente, inmediatamente llegaba 20 ampollas de atropina, otras 20, 60, 100 ampollas en los primeros 30 minutos de tratamiento, ¿no? Entonces, lo que veíamos al paciente ya cuando lo sacaban de la intoxicación por órgano fosforado, estaba intoxicado por atropina, subicundo, miótico, taquicárdico. Entonces, es un otro extremo al cual no tenemos que llegar, ¿no? Generalmente, con la dosis recomendada entre 2 a 5 miligramos por, ¿no? Dependiendo las dosis, dependiendo del grado de intoxicación, se llega a controlar el síndrome. Además, que lo que estamos viendo, que no tenemos que esperar nosotros a ver la miosis o la midriasis presentada ahí, perdón, no, y ahí la taquicardia, lo único que tenemos que ver es la sequedad de las secreciones. Pero lo que yo veía esa parte y lo que veían ahí en la parte A, no, al lavarlo con 15, 16 litros de agua fría, luego le ponen agua jabonosa para provocar el vómito, lo que veíamos es una hipotermia severa. Sí, doctor, eso es ¿No? cierto. La hipotermia severa condicionaba una bradicardia. Y ahí pensaban que eso era, ¿no? Efectos de intoxicación. Y seguían ¿No? Y lavando. seguían metiéndole atropina, seguían metiendo atropina, seguían lavándolo. Entonces era un aspecto muy complicado. Por lo menos eso ya no he visto, por lo menos ya cerca de 15 años en el hospital, ya no veo ese tipo de lavados tan profusos con la sonda, ¿cómo se llama? Faucher, no me acuerdo con la sonda que tiene ahí, está con el cono. Y todavía una sonda que es orogástrica, le metían nasogástrica, ¿no? Entonces, la recomendación para nuestros queridos médicos de guardia es mantener la calma, ¿no? Hay pacientes que tan solo, que viven casi completamente intoxicados, en estado de coma muy severo, ¿no? Pero dándoles la dosis de atropinas recomendada, la segunda dosis ya comienza a haber efectos que revierten este efecto, ¿no, doc? Entonces, doctor, un paciente que llega directamente bien severamente comprometido, un rasgo de 8, ¿no? Ya, con abundantes secreciones, con 2 o 3 dosis de la atropina, a veces el paciente puede despertar. Entonces, hay que darle tratamiento. Hay pacientes que alguna vez, yo le voy a decir, en la experiencia que he tenido cuando hemos contratado algún médico nuevo, no, todo un paciente está con un bradicardia de 20, va a morir. Estaba por el hospital, me he dado media vuelta, hemos llegado, le hemos puesto 5 miligramos de atropina y el paciente después de 10, 20 minutos ya estaba despierto, ¿no? Entonces, Sí, no hay que dejarse llevar solamente por eso. Hay que intentar todo con estos pacientes y en pacientes jóvenes principalmente hay mejores resultados. Por eso viene la pregunta, doctor, ¿no? Como hemos visto, la atropina, si bien es el antídoto, no es suficiente. Y como usted lo ha recomendado,
el uso de las oximas debería ser concomitante al inicio del tratamiento, Sí. ¿no? Y si estamos hablando de un síndrome intermedio ya establecido, se podría seguir usando oximas y atropinas. Eso es lo que tengo entendido ahora. Bueno, doctor, primero en la parte aguda, la mayoría se recomienda que debemos utilizar el tratamiento combinado con oximas y atropina principalmente, porque como hemos visto, las diferencias a nivel de cada uno de los síntomas que presenta van a ser, tanto la atropina solamente van a tener efecto a nivel muscarínico y no tanto así nicotínico, en cambio las oximas sí. Entonces tenemos que utilizar el tratamiento eso. Y como usted decía, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cualquier paciente, no solamente por intoxicación por organofosforados, se tiene que tener la mayor calma posible, porque muchas veces el estar desesperado o el tratar de solucionar de manera rápida bien un paciente que está crítico, tenemos que saber evaluar nosotros qué vamos a hacer con ese paciente y qué prioridad vamos a darle. En caso de una intoxicación grave, estos pacientes, como usted ha mencionado, un Glasgow de 8, lo que tenemos que hacer es preservar la vía aérea principalmente. Y no así primero instalar la sonda, estar poniendo vía, eso se puede hacer como algo secundario. La parte respiratoria es principalmente el paciente. Si amerita, hay que intubarlo. Y si no, bueno, pues podemos hacer las otras medidas en caso de que el paciente no se encuentre con un Glasgow así. Y algo de la atropina, algo que nosotros tenemos que saber antes que nos indicaban nuestros profesores, que llega el paciente y cada minuto tenemos que ponerle atropina. Y ahora ya no se está viendo así, tenemos que hacer el tratamiento de forma individualizada. Como usted mismo ha dicho, hay pacientes que incluso con 5 dosis de atropina y reaccionan y responden más rápido que otros pacientes que necesitan más cantidad de atropina. Entonces, en ese caso, si nosotros vemos que hay respuesta, por eso la evaluación de 3 a 5 minutos en estos pacientes para ver el efecto de la atropina principalmente. Y si vamos a utilizar alguna oxima, de la misma manera tenemos que ver el efecto de esto. Y para eso vamos a hacer la evaluación continua. Por eso también es el servicio de emergencias y es un paciente crítico que ingresa. Entonces, ahí también va el criterio médico de cada uno. No es solamente administrarle lo que tiene que administrarle como le han enseñado, sino también tenemos que saber por qué lo estamos haciendo y cómo deberíamos hacerlo dependiendo de cada paciente. Ahora, en cuanto al síndrome intermedio, muchas veces todavía está el efecto, podemos seguir echando en mano, incluso podemos utilizar de infusión continua de estos medicamentos, como hemos visto en las diapositivas, hasta que podamos lograr. Muchas veces, ¿qué es lo principal o el efecto mayor que más va a condicionar riesgo al paciente en el síndrome intermedio? Es la parte respiratoria, la depresión respiratoria muchas veces. Si está afectado a la parte neurológica, bueno, pues tenemos que ver los síntomas que presenta. Si el paciente empieza a convulsionar, por ejemplo, administraremos algún anticonvulsivante, haremos la intervención correspondiente dependiendo del efecto que va a realizar. En esos pacientes, en cuanto al síndrome intermedio, tenemos que priorizar la parte respiratoria principalmente, que es lo que se ha visto que se afecta mucho más. Eso principalmente, doctor, lo que tenemos que hacer en estos pacientes. Ok, doctor, muy amable. Ahora, otra pregunta, doctor. En todo intoxicado que llega al hospital y a todos los doctores, primero hay que determinar con qué tipo de sustancia está intoxicado. No, no siempre hay que prejuzgar y decir, no, ha tomado un dacticida, es órgano fosforado. No, hay otros dacticidas que ya están en el mercado, que en el curso de Plaquebol que hemos hecho de intoxicaciones nosotros, no, hemos visto que los principales dacticidas son dicumarínicos, Sí. ¿no? Que afectan a la coagulación. Paciente, las ratitas mueren desangradas, con sangrados internos. Entonces, no hay que pensar realmente que todo es órgano fosforado, ¿no? Así también vemos los órganos clorados, ¿no? Ya, que tienen un efecto parecido a los órganos fosforados, pero son órganos clorados, ¿no? Hay que saber determinar. En nuestro medio, doctor, usted que ha visto esta parte, ¿qué órganos fosforados tenemos que están al alcance de la mano, aparte del raticida común y corriente que vemos? ¿No? Hemos visto el folidol, el karate, ¿no? Algún otro, no sé, alguna otra sustancia que esté en el mercado para que nos pueda llamar la atención. Bueno, como intoxicación, como tal, sustancias que son intoxicación que no son organofosforados, bueno, pues como he dicho, los agentes clorados, principalmente la esofagitis cáustica que podemos observar nosotros. En cuanto a órganos fosforados como tal, los piretroides también que nosotros podemos encontrarlo fácilmente en la agricultura,
Esos principalmente podemos encontrar en estos pacientes. Yo principalmente, más que en cuanto en la agricultura, son estos agentes, los carbamatos, por ejemplo, que se utilizan para la fumigación principalmente, y los piretroides, que nosotros podemos encontrar también. Y muchas veces de esas sustancias también son combinadas. Y muchas veces incluso estos fármacos lo pueden utilizar incluso en la parte veterinaria, entonces, como los piretroides. Entonces, hay varias sustancias que podemos utilizar, o bueno, que podemos encontrar y que están fácilmente en nuestro medio, principalmente en la agricultura, como nosotros, la mayor parte de los pacientes que vienen son que tienen acceso en cuanto a la agricultura por la fumigación misma de sus cultivos, ¿no? Entonces, eso generalmente se encuentra. Gracias, doctor. La última pregunta, doc, ¿no? Y es una recomendación para los médicos de guardia, los internos, ¿no? Al pensar en un paciente intoxicado, lo primero que tenemos que hacer, aparte de atender al paciente, es ver y avisar a los familiares qué tipo, que revisen sus cosas, el cuarto, el basurero cerca de la casa, porque generalmente ahí vamos a ver la sustancia que ha tomado. ¿No? En un paciente en estado de coma que no sabe qué ha tomado, no. Hemos visto que haciendo buscar en la casa, en el basurero, encontramos los restos de los envases de los órganos para poder dar una mejor atención. Siempre es mejor recomendar a la familia que busque, ¿no? Ya. Ahora, no se olviden que estas autolesiones, estas lesiones contra la vida, siempre hay que dar parte a la policía. No hay que dar por hecho que haya sido un intento de autólisis, un intento de suicidio, ¿no? Puede ser que alguien más no haya querido envenenar. Por eso hay que dar parte a la policía, ¿no? ¿No? Para poder hacer la investigación y que la policía se encargue de dilucidar este tema, que es un tema controversial aún en nuestro medio, ¿no, doctor? Eso es cierto, doctor, y muy aparte de la parte legal, ¿no? Incluso tenemos que, o bueno, debería ser valorado también, dependiendo de las circunstancias que tiene el paciente, si es que ha sido intento de autólisis, incluso para la parte psiquiátrica principalmente. Y eso es muy cierto en la parte legal. Y ahora que hemos visto, mayormente jóvenes menores de 18 años o 20 años son los que presentan esto, y incluso nosotros allá, si son menores de 18 años, siempre tenemos que llamar a la defensoría y todos esos para que puedan, incluso en la externación mismo de estos pacientes, muy aparte de ser un problema médico, también se ha convertido en un problema legal. Entonces, muy importante esto. Y es cierto, cuando llega un paciente así, dependiendo de si tiene características de un síndrome colinérgico, obviamente vamos a echar en manos desde el tratamiento correspondiente. Sin embargo, posteriormente a la estabilización del paciente, se tiene que conversar con los familiares, indicar, preguntar cuál es la sustancia realmente y buscar, ¿no? Y muchas veces ellos mismos lo traen porque saben qué ha pasado y dónde lo han hecho. Y como siempre, no todo es intento de autólisis. Hay muchas veces que los pacientes realmente nunca nos dicen lo que es real, ¿no? Mienten. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso de los pacientes. Bueno, doctor, no sé si tienen alguna otra pregunta. No, agradecemos al doctor, y creo, la participación. Y a ver si tienen algunas otras preguntas aquí nuestros queridos colegas. Doctor, mi duda, buenas noches, doctor. Mi duda de mí es, digamos, si el paciente llega dentro de su primera hora de intoxicación, ¿se hace el lavado y a la vez se utiliza la atropina o sea, en tratamiento conjunto o solamente el lavado? Esa es mi duda, doctor. No, en todo paciente que está en una fase de aguda, o sea, el síndrome colinérgico como tal, sí o sí se tiene que echar en mano de la utilización de atropina. Y ya concomitantemente se puede realizar la colocación de una sonda y hacer el lavado siempre y cuando se encuentre durante las primeras horas. Entonces eso es muy importante. Pero no puedes hacer uno y el otro no. No es esperar, tienes que hacerlo de forma continua todo esto. Incluso con la administración de oximas se tiene que realizar de forma continua. O sea, todo tienes que hacer en ese momento. Administración de una vía venosa, colocación de sondas si corresponde, ver la vía aérea y bueno, pues administración de medicamentos igual en ese mismo momento, tanto la atropina como las oximas. Gracias, doctor. ¿Alguna otra
consulta que tuvieran. Creo que llegamos ya al final, doctor David. Ya, Muchísimas doctor. gracias, una excelente exposición y esperamos contar con todos los demás colegas una próxima semana a la misma hora para poder continuar con estas clases de educación continua. Su despedida, doctor David. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, vamos a seguir continuando con estas exposiciones, ¿no? Para tratar de actualizarnos, no solamente ustedes, sino también nosotros como especialistas. Y bueno, pues eso, el aprendizaje es mutuo y además correspondido hacia todos. Entonces, gracias por todo y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y gracias por la asistencia a todos los demás colegas. Muy buenas noches. Damos por terminada esta sesión. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias. La expo.